Bendiciones, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por mis hermanitos que ya están listos para escuchar tu palabra. Pon, Señor, tu palabra en sus corazones. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermanos amados, vamos a ver Juan capítulo 1, verso 19. El tema de hoy se titula La voz. Dice así la palabra del Señor, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Amén. Hermanos amados, ya que Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor, él, hermanitos, estaba teniendo mucho relieve. Su persona estaba haciendo una obra muy importante. En el caso del libro de Mateo, desde el capítulo 3 se menciona que acudían a él gentes de Jerusalén y hermanos amados de él de alrededor, y él los bautizaba, y ellos venían a él confesando sus pecados. Su trabajo era tan importante, y hermanitos, para esto ya habían pasado cientos de años, de más, hermanitos, de 400 años, desde que vino el último profeta de Dios llamado Malaquías. Usted lo encuentra en el Antiguo Testamento, es el último libro del Antiguo Testamento. Bueno, para que esto llegara a cumplirse, había profecías referentes a su persona, a Juan. Pero, hermanitos amados, lo maravilloso y a la vez, hermanitos, algo sorprendente es que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento transcurrieron más de 450 años, que se les conoce también como el tiempo del silencio o periodo del silencio. Imagínense, hermanos amados, el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, dio su profecía, ejerció su ministerio, y de ahí, hermanitos, no se volvió a levantar otro profeta, ni mayor ni menor. O sea, hubo silencio. ¿Puede, hermanitos, usted imaginarse al pueblo de Israel en silencio? O sea, sin tener palabra de Dios, palabra de profeta, durante 100, 200, 300, 400 años. Esto fue muy fuerte, hermanos amados. Claro que en la historia de Israel pasaron muchas cosas, hermanitos, muchas cosas, y sí están registradas, incluso, hermanitos, algunas cosas extrabíblicas o registradas en los libros deuterocanónicos, también conocidos como apócrifos de parte nuestra. Esos libros los abraza la Iglesia Católica y tienen más de 66 libros la Biblia Católica, porque allí sí están los libros deuterocanónicos. Para nosotros son apócrifos, o sea, no inspirados. De ahí, hermanitos, el libro de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Macabeos. Y, hermanitos amados, cuando se llega a leer todo ello de la Biblia Católica, hermanos amados, no se siente al Espíritu Santo. No hay, hermanitos, ese espíritu de poder,
No hay, hermanos amados, ese fuego a la hora de leerlos. Por ejemplo, el libro de Macabeos, el libro de sabiduría. En el libro de sabiduría, hermanitos, de la Iglesia Católica, ese libro apócrifo, habla muy fuerte contra la idolatría, contra los que hacen imágenes, y habla con palabras muy fuertes, hermanitos, calificativos muy fuertes. Bueno, aún así, hermanos amados, no son considerados inspirados. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque algunos de ellos sí se escribieron en ese espacio de años, ese espacio de silencio, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, le menciono esto porque todo ese tiempo sin palabra, sin profetas, y hermanitos amados, llega el tiempo del cumplimiento de la profecía y aparece Juan el Bautista. También en el libro de Lucas se menciona cómo fue su nacimiento. Su mamá se llamaba Elizabeth, en hebreo Elisheba. Su papá Zacarías, ambos hombres justos de edad avanzada. Y hermanitos, también su mamá era estéril. Pero para el Señor no hay nada imposible. Y dice la palabra que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, esto, hermanitos, para explicarle cómo, hermanitos, había expectativa acerca de él cuando vieron que se levantó un profeta y que sí, la voz del Señor era con poder, con autoridad en él. Después de 400 años, más de 400 años de silencio, sin profetas, ahora se levanta uno. Y entonces, hermanitos, lógicamente reaccionaron, Israel reaccionó, y en este caso estos hombres que enviaron a preguntarle. Y dice, hermanitos, el 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Y hermanitos, por eso la expectativa, por eso estaban sorprendidos, maravillados, por eso ellos estaban expectando qué va a pasar, quién era él. Y hermanitos, él ya estaba profetizado que iba a venir. Me refiero a Juan el Bautista. Y ahorita vemos esas referencias, pero fíjese lo que dice el verso 20. Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Claro que está en español, hermanitos, pero para los hebreos equivale a Mashiach. Yo no soy el Mashiach. También equivale a ungido, Mesías, Cristo. Esas palabras, hermanitos, 4 palabras que significan lo mismo: Mashiach, Cristo, Mesías, ungido, es lo mismo. Bueno, él declaró: no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Porque sí, mis hermanos, estaba profetizado que vendría Elías, pero no sabían cómo iba a ser su cumplimiento. Y hermanitos, pensaban: bueno, o será el Cristo, o será Elías. Pero vemos, dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? En hebreo, Hanabí. Hanabí. ¿Eres tú, Hanabí? ¿Eres tú el profeta? Porque, hermanitos, también Moisés profetizó y dijo: se va a levantar, Dios va a levantarles un profeta como yo. A él oiréis. Y hermanitos, desde el tiempo de Moisés también ya se anticipaba la venida de un profeta como Moisés. Y claro, se refería al Señor Jesús en este caso. Pero ellos estaban con esa expectativa: ¿eres Mashiach? ¿Eres el profeta? Respondió: no. 22. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23. Fíjese de la respuesta, hermanitos: yo soy la voz
de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bueno, hermanos amados, hay que analizarlo y precisamente vamos a Isaías capítulo 40, versículo 3. El profeta mayor Isaías profetizó, hermanitos, de la venida de Juan el Bautista. Claro, ya en su tiempo, pues se le conoció como Yohanan el Inmersor, pero en la palabra se hablaba de una voz, y así era, y así se consideraba el mismo profeta. Dice, hermanos amados, Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Muy bien, hermanitos. El profeta Isaías estaba profetizando de la venida futura de un hombre. Claro que también profetizó del Señor Jesús, y eso en el capítulo 43. Pero, y hay más pasajes de Isaías referentes al Señor Jesucristo. Pero aquí se habla de otro personaje que vendría, y que la palabra, la profecía, le llama voz que clama en el desierto. Y hermanitos, sí, también dice la palabra que tendría el espíritu de Elías. Por eso pensaban y especulaban que Elías mismo vendría. Pensaban tal vez resucite, tal vez como él no murió, hermanos amados, esperaban que la misma persona del profeta Elías viniera. Pero no hablaba así, sino que tendría el espíritu de Elías. Y claro, se considera, hermanitos, en la profecía que van a venir dos testigos o dos olivos en el periodo de la gran tribulación, y uno de ellos se considera es Elías, porque Elías no murió, como todos los hombres mueren. Muy bien, entonces se le da el título a este personaje de voz que clama en el desierto. Una voz. Ahora es importante, hermanitos, entender por qué el Señor no le puso nombre. Porque, hermanitos amados, pudo haber profetizado, se llamará Yohanan el Inmersor, o Juan desde Isaías, pero no, simplemente le llamó voz que clama en el desierto. Hermanitos amados, podemos entender que sí, vino, como dice el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Podemos entender entonces, vino a preparar el camino, dice aquí a Jehová, equivale Dios. Y claro que el Señor Jesús es Hijo de Dios, y el Verbo es Dios también. No hay problema con ello. Pero vino a preparar precisamente camino para el Señor Jesús. Preparar los corazones, predicó el arrepentimiento para que ahora sí se presentara el Señor Jesús. Inmediatamente ejerciera el Señor Jesús su ministerio, incluso estando Juan vivo todavía. Bueno, entonces, ya que no iba a ser el único protagonista o el protagonista principal, sino que preparaba el camino, inmediatamente el Señor Jesús asumía su ministerio. Entonces, hermanitos amados, el Señor lo envía, y hasta nuestro Salvador Jesucristo mencionó que no había
otro profeta más grande que él, nacido de mujer, que él era el más importante de todos los profetas, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que él. Ahora, esto es un contraste que debemos de entender. Siendo que era el profeta más grande de todos, incluso más grande que los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hermanos amados, sin embargo, no era la voluntad de Dios que él fuera más grande, que fuera mayor que el Mesías, que hasta Juan, y eso lo veremos más adelante en otras transmisiones, dijo: es necesario que él crezca, o sea, refiriéndose al Señor Jesús, y que yo mengüe. O sea, él reconoce su ministerio, que está para preparar el camino, y que él tenía que menguar, y que el Señor Jesús él era la luz, no Juan, sino el Señor Jesús. Ahora, ya que vino a preparar el camino, entonces, por eso, hermanitos, no se da relieve ni importancia más allá a su nombre, sino a su título: voz que clama en el desierto. Él es solamente una voz. No lo vean a él, es el mensaje. Vean a quien viene detrás de él. ¿Y quién viene detrás? El Señor Jesús. Yohanan es muy importante, su obra es muy importante, es la voz. Así que no pongan su mirada solamente en él, en Yohanan, sino él es una voz. Háganle caso a esa voz, escuchen esa voz, pero viene alguien más grande que él. O sea, esa voz solamente está para preparar el camino al Señor, nivelar una calzada en la estepa nuestro Dios. Muy bien, ahora lo voy a llevar, hermanitos, al libro de Malaquías. Es el último libro de su Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 4. Para ver, hermanitos, el complemento de la obra de este Juan el Bautista. Dice, hermanitos, Malaquías 4:5: yo os envío al profeta Elías. Así está escrito, hermanitos, así está profetizado, y también así lo interpretaron aquellos hombres en el tiempo del Señor. O sea, pensaban que literalmente vendría este Elías en persona. Dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, hermanos amados, sí, precisamente vino antes, hermanitos, del día de Jehová, y eso, hermanos, abarca la gran tribulación. O sea, hermanitos, la palabra es extensa, habla, hermanitos, de principio a fin, y dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes de la gran tribulación. 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Habla, hermanitos, de su predicación, de arrepentimiento. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. O sea, el trabajo de Juan el Bautista, cuando él viniera, era hacer que se arrepientan y vuelvan los corazones de los padres hacia los hijos. Y hermanitos, sí, específicamente Juan el Bautista vino, hermanos amados, a predicar: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, sí, era la voz, sí preparó el camino, y por eso va a decir lo que a continuación vamos a leer. Volvemos, hermanitos, a Juan, capítulo 1, verso 23. Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él admite, hermanitos, no es Hanabí,
el profeta que mencionó Moisés, no es Hamashiach, el Cristo, nuestro Señor Jesús. No, Él solamente es una voz. Dice, hermanos amados, que clama en el desierto. Ahora dice, verso 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas si tú no eres Hamashiach, ni Elías, ni el profeta? No eres Hamashiach, ni Elías, ni Hanabí. No eres ninguno de ellos. ¿Por qué haces esta obra tan importante? A eso, hermanito, se refiere. 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí. Y ahí empieza, hermanitos, a declarar acerca del Señor Jesús. Habla, hermanitos, y anticipa de la llegada, ahora sí, de Hamashiach, del Cordero de Dios. Con la ayuda del Señor, hermanitos, si estamos en la tierra todavía el martes, veremos a continuación ese tema, cómo lo presenta delante de las personas como el Cordero de Dios. Muy bien, dice, este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ahí, hermanitos, se empieza a exaltar al Señor Jesús. Nunca se dio el crédito, nunca hubo vanagloria en el profeta, nunca se da crédito a sí mismo, nunca se promueve a sí mismo. Él admite quién es, solamente una voz que clama en el desierto. Él no, hermanos amados, vino para publicarse a sí mismo, promoverse a sí mismo, sino a prepararle el camino al Señor Jesús. Y hermanos amados, hasta el Señor Jesús va a hablar de Juan el Bautista en capítulos después, hermanitos, y va a aclarar el ministerio de Juan. Y bueno, Juan preparaba el camino. Y hermanitos, tomamos un hermoso ejemplo acerca de Juan. Él decía, como ya se le mencionó, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, Juan estaba consciente, yo vine a preparar camino, yo vine a hablar del Señor Jesús, yo vine a predicar del arrepentimiento, a llamar a arrepentimiento y a bautizar, pero solamente eso. Yo no soy nada, yo no soy nadie, solamente una voz que clama en el desierto. El que sí es alguien viene detrás de mí y dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, siempre glorificando, exaltando al Señor Jesús y nunca, hermanitos, dándose crédito a sí mismo. Ese es el ejemplo que tomamos de Yohanan, de Juan el Bautista, de que, hermanos amados, él está para predicar al igual que nosotros, hablar del Señor Jesús y nunca, hermanitos, darnos un crédito, aunque, hermanitos, su persona era muy importante, porque estaba hasta profetizada la venida de Juan como Elías o con el espíritu de Elías. Pero aún así, un personaje tan importante como lo era, pero él sabía, solamente era una voz. Y decía que ni siquiera era digno de desatar la correa del calzado del Señor Jesús. O sea, siempre humilde y siempre presentando y exaltando al Señor Jesús. Así debemos de actuar los siervos de Dios. Y hermanitos amados, Juan es muy amplio en todo esto. Ahora me refiero al Evangelio de Juan. Va a seguir hablando más detalles de Juan el Bautista y enseñanzas también. Así que, hermanitos, adoptemos esa postura. Seamos humildes como Juan el Bautista. Ahora culmina diciendo en el 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien, no es el único pasaje, hermanitos, que va a hablar de Juan. Vienen más pasajes,
pero hoy hemos visto la misión de Juan y la postura de Juan. Él no era Hamashiach, no era Hanabí, no era el profeta mencionado por Moisés, sino, hermanitos, era solamente una voz. Y así nosotros también, solamente mensajeros del Evangelio, pero, hermanitos, el Salvador se llama Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo hecho carne. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra. Gracias por enviar también a este enviado tuyo, este mensajero tuyo. Señor, aprendemos de su persona, de su ministerio y de su postura. Gracias, Señor. Mis hermanitos también quieren honrarte, agradarte. Y, Señor, si este gran profeta tenía esa postura, ¿nosotros qué somos, Señor? También, Padre Santo, únicamente, Señor, somos una voz, pero tú eres el Salvador. Muchas gracias, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sí, seguimos en la tierra. Esperamos el martes a las 5 de la mañana. Amén.